El médico millonario realizó el parto de su amiga, pero al ver la cara del bebé se quedó helado. El secreto que descubrió lo cambia todo. Dale a suscribirse ahora. El teléfono de Santiago Mendoza vibró contra el cristal de su escritorio de caoba mientras revisaba los expedientes de sus pacientes más importantes. Eran las 9 de la noche en su clínica de Polanco y las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas dispersas a través de los ventanales de su oficina en el piso 15. El aire acondicionado mantenía la temperatura perfecta, contrastando con el calor húmedo que caracterizaba el septiembre mexicano. «Doctor Mendoza», murmuró al contestar sin revisar el número, su voz mostrando el cansancio de una jornada que había iniciado antes del amanecer. «¿Santiago? Soy Camila». La voz femenina al otro lado de la línea lo hizo detenerse por completo. Los papeles que sostenía cayeron sobre su escritorio mientras se reclinaba en su silla de cuero. Camila Rivera. No había escuchado su nombre en 5 años, no desde que terminaron la carrera de medicina, y cada uno tomó caminos diferentes. «Camila». Su voz se suavizó inmediatamente. «¿Cómo conseguiste mi número?». Un silencio incómodo llenó la línea antes de que ella respondiera con una risa nerviosa que él recordaba perfectamente. «No fue difícil. Eres famoso, Santiago. El ginecólogo de las estrellas, así te llaman en las revistas». Su tono intentaba ser ligero, pero él detectó algo más. Preocupación. Tal vez miedo. Santiago se incorporó en su silla, mirando hacia las fotografías enmarcadas en su escritorio. Él recibiendo premios, cortando listones de inauguración, posando con celebridades que habían sido sus pacientes. Su éxito era innegable, pero en ese momento se sintió extrañamente vacío. «¿Estás bien? Han pasado años y...». «Necesito verte», lo interrumpió Camila, y ahora la urgencia en su voz era inconfundible. «Es importante, Santiago. Muy importante». El médico miró su reloj Rolex. Tenía una cena con inversionistas a las 10, una reunión crucial para expandir su cadena de clínicas hacia Guadalajara. Pero algo en la voz de Camila activó todos sus instintos protectores, los mismos que lo habían enamorado de ella durante sus años universitarios. «¿Dónde estás?» «En Coyoacán. ¿Te acuerdas del café donde íbamos a estudiar? El café de la amargura cerca de la Casa Azul». Santiago cerró los ojos. Por supuesto que se acordaba. Habían pasado incontables horas en ese lugar pequeño y acogedor, compartiendo libros de medicina, café de olla y sueños sobre el futuro. Un futuro que, aparentemente, solo él había alcanzado. «Llegaré en 30 minutos», dijo, ya poniéndose de pie y buscando las llaves de su BMW. «Santiago, gracias. Sabía que podía contar contigo». La línea se cortó, dejándolo con el teléfono en la mano y el corazón latiendo de una manera que no había experimentado en años. Canceló la cena de negocios con una llamada rápida. Se quitó la bata médica blanca y se dirigió hacia el elevador, preguntándose qué habría llevado a Camila Rivera de vuelta a su vida después de tanto tiempo. El trayecto desde Polanco hasta Coyoacán le tomó 40 minutos debido al tráfico nocturno. Mientras conducía, los recuerdos se agolparon en su mente. Camila riéndose mientras estudiaban anatomía, sus discusiones apasionadas sobre ética médica, la noche antes de la graduación, cuando casi se besaron, pero fueron interrumpidos por sus compañeros de clase. Siempre había existido algo especial entre ellos, una conexión que él nunca había logrado replicar con ninguna de las mujeres sofisticadas que frecuentaban su círculo social actual. El café de la amargura no había cambiado nada en 5 años. Las mismas mesas de madera desgastada, las mismas sillas desiguales, el mismo aroma a café tostado y canela que impregnaba el aire. Santiago entró y la vio inmediatamente, sentada en la mesa del rincón donde solían estudiar, dándole la espalda a la entrada. Camila se había dejado crecer el cabello castaño hasta los hombros y vestía una blusa de algodón azul claro sobre jeans desgastados. Nada que ver con las mujeres de su círculo actual, siempre impecablemente vestidas con ropa de diseñador. Pero cuando ella se volteó para mirarlo, Santiago sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos verdes seguían siendo los mismos, intensos y expresivos, aunque ahora mostraban una madurez que no tenían durante la universidad. También había algo más, una vulnerabilidad que lo preocupó inmediatamente.
«Hola, Santiago», dijo ella poniéndose de pie. Su sonrisa era genuina pero tensa. Él se acercó, dudando si abrazarla o mantener la distancia. Camila resolvió su dilema extendiendo los brazos, y cuando la abrazó, el aroma de su perfume, el mismo de siempre, algo floral y sencillo, lo transportó directamente a sus días universitarios. «Estás igual», murmuró él contra su cabello, sintiendo cómo la tensión que había acumulado durante años se desvanecía momentáneamente. «Tú también», respondió ella, aunque ambos sabían que no era cierto. Santiago llevaba un traje italiano que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses como maestra, y su reloj brillaba bajo las luces tenues del café. Se sentaron uno frente al otro, y por un momento ninguno supo qué decir. La mesera, una mujer mayor que los recordaba de sus días de estudiantes, se acercó con sonrisas cómplices. «Los doctores enamorados», les dijo guiñando un ojo. «Lo de siempre, café de olla para ella y americano para él». Santiago se sintió avergonzado por la descripción, pero Camila solo sonrió tristemente. «Solo el café de olla, por favor, doña Carmen. Mi amigo tomará lo que guste». Cuando se quedaron solos, Santiago se reclinó en su silla estudiando el rostro de Camila. Había algo diferente en ella, algo que no lograba identificar. «Te ves bien», le dijo finalmente. «¿Sigues trabajando en el hospital público?» Camila negó con la cabeza, jugando nerviosamente con una servilleta de papel. «Dejé el hospital hace 3 años. Ahora doy clases en una escuela primaria en Xochimilco. Los niños me necesitaban más que los pacientes adultos, supongo». Santiago frunció el ceño. Camila había sido brillante durante la carrera, siempre en los primeros lugares. Que hubiera dejado la medicina lo sorprendía y lo entristecía. «¿Y tú?», preguntó ella cambiando rápidamente el tema. «Las revistas no mienten. Realmente has conquistado el mundo». «Es solo trabajo», respondió él restándole importancia, aunque por dentro se sentía extrañamente vacío al decirlo. La mesera regresó con el café y el silencio se extendió entre ellos. Santiago notó que Camila apenas probaba su bebida, manteniéndose las manos ocupadas alrededor de la taza como si necesitara el calor. «Camila», dijo finalmente, «¿por qué me llamaste? No es que no me alegre verte, pero han pasado 5 años sin una palabra y...». Ella levantó la vista bruscamente, y él vio lágrimas acumulándose en sus ojos verdes. «Estoy embarazada, Santiago». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso. Santiago sintió cómo el mundo se inclinaba ligeramente, como si el piso del café hubiera cedido bajo sus pies. «¿Embarazada?», repitió, intentando procesar la información. «¿Cuánto tiempo?». «7 meses», respondió ella, y ahora Santiago se dio cuenta de por qué su blusa era tan holgada. «Y antes de que preguntes, no tengo pareja, no tengo dinero para un parto privado y no tengo seguro médico». Santiago extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Estaba fría y temblaba ligeramente. «¿Por eso me llamaste? ¿Necesitas ayuda médica?». Camila asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Sé que seguiste adelante y que tienes una vida diferente ahora, pero eres el único médico en quien confío, Santiago. El único que...». «Por supuesto que te voy a ayudar», la interrumpió él con firmeza. «No tienes que explicar nada. Te voy a atender personalmente, sin costo alguno». La sonrisa de alivio que iluminó el rostro de Camila valía más que todos sus éxitos profesionales juntos. En ese momento, Santiago Mendoza supo que su vida ordenada y predecible estaba a punto de cambiar para siempre. 2 semanas después, Santiago había reorganizado completamente su agenda para dedicar las tardes a Camila. La había inscrito como paciente VIP en su clínica principal, asignándole un expediente bajo un seudónimo para proteger su privacidad. Era viernes por la tarde, y mientras revisaba los últimos estudios de ultrasonido en su consulta privada, no podía evitar sonreír al ver la imagen del bebé que nacería en menos de 2 meses. «El bebé está perfectamente sano», le dijo a Camila, quien estaba sentada en la camilla ginecológica con una bata de hospital azul claro. «Peso normal, posición correcta. Va a ser un parto sin complicaciones». Camila se incorporó lentamente, una mano protectora sobre su vientre, ahora notablemente prominente.
Durante estas 2 semanas, Santiago había notado cómo florecía bajo sus cuidados médicos especializados. Su piel tenía un brillo saludable que no había tenido en su primer encuentro en el café. ¿Y el padre?, preguntó Santiago mientras guardaba el equipo de ultrasonido, intentando que su voz sonara profesional. Era una pregunta que había evitado hacer, pero que lo carcomía por dentro. El rostro de Camila se ensombreció inmediatamente. Se bajó de la camilla y comenzó a vestirse detrás del biombo, su silencio llenando la consulta de tensión. «No hay padre», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Quiero decir, biológicamente sí, pero no en ningún otro sentido». Santiago se acercó al biombo, respetando su privacidad, pero necesitando estar cerca. «Camila, no tienes que contarme nada que no quieras. Pero si necesitas hablar...» Ella salió de detrás del biombo completamente vestida y se sentó en la silla frente al escritorio de Santiago. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba el cabello. «Era médico también», comenzó a contar, mirando hacia la ventana que daba a la avenida Presidente Masaryk. «Doctor Ricardo Fuentes. ¿Lo conoces?». Santiago frunció el ceño. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «Trabajaba en el Hospital General cuando yo estaba haciendo mi residencia», continuó Camila. «Era jefe del departamento de cirugía, casado, por supuesto, aunque yo no lo sabía al principio». Un nudo se formó en el estómago de Santiago. Comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la historia. Me prometió que iba a dejar a su esposa. Durante 2 años me prometió lo mismo, y yo, como una idiota, le creí. Su voz se quebró ligeramente. Cuando le dije que estaba embarazada, me ofreció dinero para un aborto. Cuando me negué, me amenazó con arruinar mi carrera médica. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años. Se acercó a Camila y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «¿Por eso dejaste la medicina?». Ella asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Cumplió su amenaza. Hizo correr rumores sobre mi competencia profesional. Bloqueó mis solicitudes de trabajo en todos los hospitales importantes. Al final, no tuve más opción que rendirme y buscar trabajo en otra cosa. Santiago se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana con los puños cerrados. La idea de que alguien hubiera destruido los sueños de Camila, especialmente alguien de su propia profesión, lo enfurecía de una manera visceral. «¿Cómo se llama el hijo de perra?», preguntó, su voz cargada de una ira contenida. «Santiago, no quiero venganza. Solo quiero tener a mi bebé en paz y empezar una nueva vida». Él se volvió hacia ella, y en sus ojos había una determinación que Camila reconoció de sus días universitarios. Era la misma expresión que tenía cuando estudiaba para los exámenes más difíciles o cuando defendía a algún compañero de clase de los profesores abusivos. «No es venganza, Camila. Es justicia, y además...» Su voz se suavizó. «Nadie que te haya lastimado se va a salir con la suya. No mientras yo pueda impedirlo». Camila se puso de pie y caminó hacia él. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente protegida. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?», le preguntó, mirándolo directamente a los ojos. «Has construido un imperio. Tienes una vida perfecta. ¿Por qué arriesgar tu reputación ayudando a una maestra embarazada y soltera?». Santiago la miró en silencio durante varios segundos. Las palabras que había guardado durante años luchaban por salir, pero el miedo a arruinar el momento lo detuvo. «Porque eres importante para mí», dijo finalmente. «Siempre lo has sido». El sábado por la mañana Santiago estaba revisando historiales médicos en su estudio en casa cuando su teléfono sonó con urgencia. Su residencia en las lomas de Chapultepec era un testimonio de su éxito. 3 pisos de arquitectura moderna, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero toda esa opulencia pareció insignificante cuando vio el nombre de Camila en la pantalla. «Camila, ¿qué pasa?». «Santiago». Su voz sonaba débil y entrecortada. «Algo está mal. Tengo contracciones y estoy sangrando un poco. Estoy asustada». Santiago se puso de pie inmediatamente, buscando las llaves de su auto mientras mantenía el teléfono pegado a la oreja. «¿Dónde estás exactamente?» «En mi departamento en Coyoacán, edificio San Jerónimo, apartamento 4B. No te muevas, voy para allá con una ambulancia». «No, por favor, no puedo pagar una ambulancia y...». «Camila», la interrumpió con firmeza,
Olvídate del dinero. Tu salud y la del bebé son lo único que importa ahora. Santiago condujo su BMW a una velocidad que normalmente no se permitía, abriéndose paso entre el tráfico matutino de la Ciudad de México mientras coordinaba por teléfono con su equipo médico. Llegó al edificio de Camila en tiempo récord, seguido de cerca por la ambulancia de su clínica. El edificio era viejo, pero bien mantenido, típico de Coyoacán. Subió los 4 pisos de escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo no solo por el esfuerzo físico, sino por la preocupación. Encontró la puerta del apartamento 4B entreabierta. «Camila, aquí en la recámara». Santiago entró al pequeño departamento, notando inmediatamente la diferencia con su propia residencia. Era acogedor pero modesto, muebles sencillos, libros apilados en cada superficie disponible, plantas que crecían en macetas improvisadas. Olía a café y a las gardenias que crecían en la ventana. Encontró a Camila recostada en su cama, pálida pero consciente. Llevaba un camisón de algodón blanco y tenía una mano protectora sobre su vientre. «¿Cómo te sientes ahora?», le preguntó mientras abría su maletín médico. «Las contracciones han disminuido un poco, pero sigo sintiendo presión». Santiago se lavó las manos en el pequeño lavabo de la habitación y procedió a examinarla con la profesionalidad que lo caracterizaba, aunque por dentro luchaba contra la preocupación personal que amenazaba con nublar su juicio médico. «El sangrado es mínimo», murmuró mientras revisaba sus signos vitales, «pero las contracciones a las 35 semanas pueden indicar parto prematuro. Necesitamos llevarte a la clínica para monitorearte adecuadamente». En ese momento, llegaron los paramédicos con la camilla. Santiago supervisó personalmente cada movimiento mientras trasladaban a Camila al elevador y después a la ambulancia. Durante el trayecto a su clínica en Polanco, mantuvo su mano en la de ella, monitoreando constantemente su estado. «¿Va a estar bien el bebé?», preguntó Camila, su voz cargada de ansiedad. «Vamos a hacer todo lo posible», respondió Santiago, aunque internamente estaba preocupado. Un parto prematuro a las 35 semanas, aunque no era lo ideal, era manejable, pero había algo más que lo inquietaba. Las contracciones habían comenzado de manera muy súbita. Al llegar a la clínica Mendoza, Santiago había movilizado a todo su equipo de especialistas. Camila fue instalada en la suite presidencial de maternidad, una habitación que normalmente reservaba para esposas de políticos y celebridades internacionales. «Santiago, esto es demasiado», protestó Camila mientras las enfermeras la conectaban a los monitores fetales. «Es lo que mereces», respondió él simplemente, revisando los datos que aparecían en las pantallas. Durante las siguientes 4 horas, Santiago no se separó de la habitación. Canceló todas sus citas del fin de semana y pidió a su asistente que reprogramara una conferencia médica importante. Su equipo completo estaba en alerta: el anestesiólogo, la neonatóloga, las mejores enfermeras de la clínica. Fue hasta la tarde cuando los monitores se estabilizaron completamente y las contracciones cesaron. Santiago finalmente se permitió relajarse, sentándose en el sillón junto a la cama de Camila. «Parece que fue una falsa alarma», le dijo, sonriendo por primera vez en horas. «Pero vamos a mantenerte en observación hasta mañana». Camila lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo en sus ojos verdes. «No sé cómo voy a pagarte todo esto, Santiago». Él se acercó y tomó su mano suavemente. «Hay cosas en la vida que no tienen precio, Camila. Tu amistad es una de ellas». Pero mientras la miraba dormir esa noche, Santiago sabía que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la simple amistad. Y también sabía que estaba a punto de enfrentar el momento que cambiaría todo entre ellos. El nacimiento del bebé que, por alguna razón que no lograba explicar, lo tenía más nervioso de lo que cualquier caso médico había logrado en años. 3 semanas después del susto en el hospital, Santiago había establecido una rutina que jamás pensó que tendría. Cada mañana, después de hacer sus rondas en la clínica, pasaba por el departamento de Camila en Coyoacán para revisar su estado. Era un martes de octubre, y las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color, pintando las calles empedradas del barrio con tonos dorados y rojizos. «Buenos días, doctora», le decía siempre al llegar, usando el título que ella había ganado, pero que ya no ejercía. Era su manera de recordarle que seguía siendo la mujer brillante,
de quien se había enamorado durante la universidad. Ese día, sin embargo, Camila no respondió con su sonrisa habitual. Estaba sentada en el pequeño sofá de la sala, con una mano en su vientre prominente y una expresión preocupada en el rostro. ¿Todo bien?, preguntó Santiago, dejando su maletín médico sobre la mesa de centro y acercándose a ella. «He estado teniendo sueños extraños», dijo Camila suavemente. «Sobre el bebé, sobre el parto. Es como si mi subconsciente supiera algo que yo no sé». Santiago se sentó junto a ella, notando las ojeras que marcaban sus ojos verdes. Era normal que las madres primerizas tuvieran ansiedad antes del parto, especialmente en su situación. «¿Qué tipo de sueños?», Camila suspiró, recostándose contra el respaldo del sofá. «Sueño que cuando nazca el bebé, tú te asustas, que ves algo en él que te hace alejarte de nosotros». Se volteó para mirarlo directamente. «Es tonto, lo sé, pero se siente tan real». Santiago sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Durante las últimas semanas, él también había tenido una sensación extraña, como si el universo estuviera preparándose para revelarle algo importante, pero atribuyó esas sensaciones a la ansiedad natural de estar involucrado en un caso tan personal. «Camila», le dijo tomando su mano, «no hay nada que ese bebé pueda tener que me haga alejarme de ti. Eres importante para mí y él también lo va a hacer». Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto en su enorme cama king size, mirando hacia el techo de su habitación, mientras las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas. Algo en las palabras de Camila había activado una inquietud que no lograba explicar. A las 3:17 de la madrugada su teléfono sonó. «Santiago». La voz de Camila sonaba tensa y urgente. «Creo que es hora. Las contracciones comenzaron hace una hora y cada vez son más fuertes». Santiago saltó de la cama, poniéndose la ropa que había dejado preparada desde hacía semanas para este momento. «¿Cada cuánto tiempo?». «Cada 5 minutos ahora». «Y Santiago, tengo miedo. Voy para allá. Todo va a salir perfecto. Te lo prometo». El trayecto nocturno desde Las Lomas hasta Coyoacán se convirtió en una carrera contra el tiempo. Santiago conducía mientras coordinaba por teléfono la preparación del quirófano en su clínica. Había decidido que él mismo realizaría el parto, algo que normalmente no hacía, ya que se había especializado más en cirugías ginecológicas complejas que en partos rutinarios. Encontró a Camila esperándolo en la entrada del edificio, con una pequeña maleta en la mano y respirando profundamente entre contracciones. Incluso en ese momento de dolor, se veía hermosa bajo las luces de la calle. «¿Lista para conocer a tu bebé?», le preguntó mientras la ayudaba a subir a su auto. «Nuestra», murmuró ella entre jadeos. «Se siente como nuestro después de todo lo que has hecho». Santiago sintió que su corazón se saltaba un latido. Durante los últimos meses, él también había comenzado a sentir una conexión paternal con el bebé que estaba a punto de nacer, aunque sabía que no tenía derecho a esos sentimientos. La clínica Mendoza estaba completamente iluminada cuando llegaron a las 4:30 de la madrugada. Santiago había llamado a todo su equipo y la suite de maternidad estaba preparada como si fuera la llegada de un bebé real de la familia Mendoza. «Doctor Mendoza», lo saludó la enfermera jefe, «todo está listo. El anestesiólogo está preparando la epidural y la neonatóloga está en camino». Santiago asintió mientras acompañaba a Camila a la habitación. Durante los meses de cuidados prenatales, había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, se sentía más nervioso de lo que había estado en años. Camila fue cambiada y preparada para el parto, mientras Santiago se ponía su uniforme quirúrgico. A través de la ventana de la habitación, podía ver los primeros rayos del amanecer pintando el cielo de Ciudad de México en tonos rosados y dorados. «¿Cómo te sientes?», le preguntó a Camila mientras revisaba su dilatación. «Asustada pero emocionada», respondió ella apretando su mano. «Santiago, quiero que sepas que sin ti esto habría sido imposible, no solo médicamente, sino emocionalmente». Él se inclinó para besar su frente suavemente. «Ha sido un honor acompañarte en esto». Las siguientes 3 horas pasaron en una mezcla de tensión profesional y emoción personal que Santiago nunca había experimentado. Como médico, había atendido cientos de partos, pero nunca había estado tan emocionalmente involucrado. «Una contracción más, Camila. Ya puedo ver la cabeza».
le dijo mientras se posicionaba para recibir al bebé. Ahora puja. El llanto del bebé llenó la habitación a las 7:42 de la mañana. Santiago lo recibió en sus manos con la destreza de años de experiencia, pero cuando levantó al recién nacido para limpiarlo y examinarlo, todo cambió. El mundo se detuvo. Santiago se quedó completamente inmóvil, mirando el rostro del bebé que sostenía entre sus manos. El pequeño había dejado de llorar y lo miraba directamente, como si ya lo conociera. Pero no era eso lo que había congelado a Santiago en su lugar. Eran los ojos, verde esmeralda intenso, exactamente como los suyos, la forma de la nariz, pequeña, pero con la misma curva distintiva que él veía cada mañana en el espejo. La línea de la mandíbula, incluso en su versión diminuta, era inconfundiblemente familiar. «Santiago, ¿está todo bien?». La voz de Camila sonaba preocupada. «¿Por qué no dice nada?». Santiago siguió mirando al bebé, su mente trabajando a toda velocidad. Los rasgos no solo se parecían a él, eran idénticos a las fotografías que su madre guardaba de él cuando era recién nacido. Era como estar viendo un espejo temporal, una versión diminuta de sí mismo. «Doctor, ¿todo está bien con el bebé?», preguntó la enfermera, notando la expresión congelada de Santiago. Finalmente, Santiago reaccionó, terminando de limpiar al bebé y cortando el cordón umbilical con manos que temblaban ligeramente. Entregó al recién nacido a la enfermera para que lo pesara y midiera, pero no pudo quitar los ojos de él. «Es un niño hermoso y sano», anunció finalmente con voz temblorosa, acercándose a Camila para entregarle a su hijo. 3.2 kilogramos, 50 centímetros, perfecto en todos los sentidos. Cuando Camila recibió al bebé en sus brazos, su rostro se iluminó con una sonrisa de pura felicidad. Pero cuando miró a Santiago, notó que él seguía con una expresión extraña, casi de shock. «¿Qué pasa, Santiago? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Santiago se quitó los guantes quirúrgicos lentamente, sus manos aún temblando. Se acercó nuevamente para mirar al bebé que Camila tenía en brazos, necesitando confirmar lo que había visto. No había duda. El bebé que acababa de traer al mundo tenía todos sus rasgos distintivos. Era como si la genética hubiera jugado una broma imposible del destino. «Es hermoso», murmuró Santiago, pero su voz sonaba distante, perdida. «Absolutamente hermoso». Pero en su mente, una sola pregunta resonaba con fuerza ensordecedora. ¿Cómo era posible que un bebé que no era suyo se pareciera tanto a él? ¿Y qué significaría esto para su relación con Camila y para el futuro que había empezado a imaginar junto a ellos? Santiago no pudo dormir durante los siguientes 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del bebé que había traído al mundo, esos ojos verdes idénticos a los suyos, mirándolo con una sabiduría imposible para un recién nacido. Se había quedado en la clínica durante todo ese tiempo, encontrando excusas para revisar constantemente a Camila y al pequeño Diego, como ella había decidido llamarlo. Era viernes por la tarde cuando finalmente se armó de valor para tener la conversación que sabía que era inevitable. Camila estaba amamantando a Diego en la habitación privada, bañada por la luz dorada del atardecer que entraba por los ventanales. Se veía radiante, como todas las madres nuevas, pero Santiago notó que también lo observaba con una preocupación creciente. «Camila», comenzó, cerrando la puerta de la habitación tras él, «necesitamos hablar». Ella levantó la vista, ajustándose la bata de hospital mientras Diego continuaba alimentándose pacíficamente. «Has estado extraño desde que nació Diego. ¿Qué está pasando, Santiago?». Él se acercó lentamente, sus manos temblando ligeramente. Durante 3 días había estado analizando todas las posibilidades, repasando fechas, recordando conversaciones, y solo había llegado a una conclusión que lo aterrorizaba y lo emocionaba a partes iguales. «Diego se parece mucho a mí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Camila se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro. Diego pareció sentir la tensión y dejó de amamantar, mirando hacia Santiago con esos ojos imposiblemente familiares. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Camila, pero su voz tembló al hacer la pregunta. Santiago se sentó en la silla junto a la cama, acercándose lo suficiente para poder tocar la pequeña mano de Diego. «Camila, necesito que me digas la verdad. ¿Cuándo fue concebido exactamente?».
Ella cerró los ojos, abrazando protectoramente a Diego contra su pecho. Ya te dije que el padre era Ricardo Fuentes. Te conté toda la historia. Sí, me contaste la historia, respondió Santiago suavemente. Pero algo no cuadra con las fechas. Diego nació a las 38 semanas exactas. Si cuentas hacia atrás, fue concebido a principios de enero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila mantuvo los ojos cerrados, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Camila, continuó Santiago, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. ¿Te acuerdas de la fiesta de Año Nuevo de la Asociación Médica? Hace 9 meses. Finalmente, ella abrió los ojos y lo miró directamente. En su mirada había dolor, miedo, pero también una resignación que había estado cargando durante meses. Sí, susurró, me acuerdo. Santiago sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La fiesta de Año Nuevo. Habían estado allí los dos por separado inicialmente. Él había ido solo, después de terminar una relación superficial con una socialité. Ella había llegado con Ricardo, pero durante la noche había descubierto que él estaba coqueteando abiertamente con una de las enfermeras jóvenes. Estabas llorando en el balcón del hotel, recordó Santiago, su voz adquiriendo un tono soñador. Te encontré allí cerca de la medianoche. Acababa de descubrir que Ricardo me había estado mintiendo sobre todo, continuó Camila, su voz quebrada. Que nunca había tenido intención de dejar a su esposa, que yo era solo una distracción. Santiago recordó esa noche con una claridad dolorosa. Había consolado a Camila. Habían hablado hasta el amanecer sobre sus sueños rotos y sus esperanzas para el futuro. Y sí, habían terminado juntos en la habitación de hotel que él había reservado para la ocasión. Fue solo una noche, murmuró Santiago, pero no había reproche en su voz, solo asombro. Una noche perfecta, corrigió Camila, mirando a Diego que se había quedado dormido en sus brazos. La noche más perfecta de mi vida, hasta que desperté y tú te habías ido. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se recordaba saliendo temprano esa mañana, convencido de que había aprovechado la vulnerabilidad de Camila, sintiendo que había arruinado su amistad para siempre. Me fui porque pensé que te había lastimado, admitió, porque pensé que había arruinado nuestra amistad aprovechándome de tu momento vulnerable. Y yo pensé que te habías ido porque te habías arrepentido, respondió ella con una sonrisa triste. Cuando descubrí que estaba embarazada unas semanas después, asumí que era de Ricardo. Habíamos estado juntos durante meses, y esa noche contigo parecía imposible que pudiera ser tuya después de una sola vez. Santiago extendió su mano temblorosa hacia Diego, tocando suavemente la mejilla del bebé. Su hijo, pero cuando nació y lo vi, supe inmediatamente que era tuyo, terminó Camila. Tus ojos, tu nariz, incluso esa pequeña marca de nacimiento en forma de media luna que tienes detrás de la oreja izquierda. Diego la tiene en el mismo lugar. Santiago se llevó inconscientemente la mano a su propia marca de nacimiento, algo que había heredado de su abuelo paterno. ¿Por qué no me dijiste nada durante todos estos meses?, preguntó, su voz cargada de emoción. Porque tenía miedo, admitió Camila. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que pensaras que estaba tratando de atraparte. Y sobre todo, miedo de que me rechazaras a mí y a él. Santiago se puso de pie y caminó hacia la ventana, procesando la información que acababa de cambiar su vida para siempre. Tenía un hijo. Diego no solo era el bebé que había ayudado a traer al mundo, era su propio hijo. Se volvió hacia Camila, quien lo observaba con ansiedad, esperando su reacción. Camila, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. Somos una familia. Una semana después, Santiago había transformado completamente su rutina de vida. Había contratado a los mejores especialistas en pediatría para que monitorearan la salud de Diego. Había reorganizado su horario de trabajo para pasar las mañanas con Camila y el bebé, y había comenzado a hacer planes que nunca pensó que haría. Era sábado por la mañana, y estaba sentado en el pequeño sofá del departamento de Camila en Coyoacán, con Diego dormido en sus brazos. El bebé había crecido notablemente en sus primeras 2 semanas de vida, y cada día se parecía más a Santiago. Era como ver una versión diminuta de sí mismo, y la experiencia lo llenaba de una ternura que no sabía que poseía. Se ve tan tranquilo contigo, comentó Camila desde la pequeña cocina,
donde preparaba café para ambos. Se había recuperado completamente del parto y había retomado sus rutinas diarias, aunque ahora adaptadas a la vida con un recién nacido. «Es porque sabe que soy su papá», respondió Santiago suavemente, acariciando la pequeña cabeza cubierta de cabello negro como el suyo. «Los bebés tienen un instinto para estas cosas». Camila se acercó con 2 tazas humeantes, sentándose junto a él en el sofá. Durante la semana pasada, habían hablado extensamente sobre el futuro, sobre lo que significaba esta nueva realidad para ambos. «Santiago», dijo ella después de tomar un sorbo de café, «necesitamos hablar sobre aspectos prácticos». Él levantó la vista de Diego, notando el tono serio en la voz de Camila. «¿Qué tipo de aspectos?» «Bueno, para empezar, el registro civil. Diego necesita ser registrado con su nombre completo y...» Se detuvo, nerviosa. «¿Quieres que lleve tu apellido?» Santiago sintió una emoción intensa al escuchar la pregunta. Durante toda su vida exitosa, había acumulado logros profesionales, reconocimientos médicos, propiedades costosas, pero la idea de que su hijo llevara su apellido lo emocionaba más que cualquier otra cosa que hubiera conseguido. «Diego Mendoza Rivera», dijo en voz alta, probando cómo sonaba el nombre. «Me gusta». Camila sonrió, claramente aliviada por su respuesta. «Y luego está la cuestión del dinero», continuó. «Sé que has estado pagando todos los gastos médicos, pero no puedo permitir que...» «Camila», la interrumpió Santiago gentilmente, «somos una familia ahora. No hay tú pagas o yo pago. Somos socios en esto». Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. ¿Socios? Santiago se dio cuenta de que habían estado evitando la conversación más importante de todas. Durante la semana pasada, habían estado comportándose como los mejores amigos que siempre habían sido, ahora unidos por su hijo. Pero había una tensión subyacente, una atracción que había existido desde sus días universitarios y que ahora se había intensificado. «Camila», dijo pasando cuidadosamente a Diego a sus brazos para poder tomarla de las manos, «¿qué somos nosotros?» Ella miró hacia sus manos unidas, después hacia Diego y finalmente hacia los ojos de Santiago. «No lo sé», admitió honestamente. «Sé que tenemos un hijo juntos. Sé que me has cuidado de una manera que nunca pensé que fuera posible. Sé que cuando te veo con Diego, mi corazón se siente completo de una manera que no sabía que existía». Santiago sintió su pulso acelerarse. «Pero también sé», continuó Camila, «que nuestras vidas son completamente diferentes. Tú vives en Las Lomas en una mansión que vale más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Tus amigas son socialites y modelos. Yo soy una maestra que vive en un departamento de 2 habitaciones en Coyoacán. ¿Y eso importa?» «No lo sé», repitió ella. «¿Importa?» Santiago se quedó en silencio durante varios minutos, mirando a Diego que dormía pacíficamente en brazos de su madre. Durante las últimas 2 semanas, había sido más feliz de lo que había sido en años. Sus logros profesionales, su casa lujosa, sus autos costosos, nada de eso le había dado la satisfacción que sentía simplemente viendo a Diego abrir los ojos o escuchando a Camila cantarle suavemente. «Hay algo que necesito decirte», dijo finalmente. «Algo que debería haberte dicho hace 5 años». Camila levantó la vista, esperando. «Estoy enamorado de ti», confesó Santiago, su voz firme pero vulnerable. «He estado enamorado de ti desde la universidad. La razón por la que me fui esa mañana después de Año Nuevo no fue porque me hubiera arrepentido. Me fui porque tenía miedo de que no sintieras lo mismo por mí». Camila cerró los ojos, las lágrimas acumulándose nuevamente. «Santiago». «Y ahora», continuó él, «tenemos a Diego. Tenemos esta oportunidad de ser una familia real, no solo socios en la crianza. Si tú quieres». Cuando Camila abrió los ojos, en ellos había una decisión que había estado forjándose durante semanas. «Yo también te amo», dijo suavemente. «Te amo desde hace años, y quiero intentarlo. Quiero intentar ser una familia real». Santiago se inclinó hacia ella, y cuando sus labios se encontraron, fue como si los años de separación y malentendidos se desvanecieran. Diego eligió ese momento para despertar, como si supiera que sus padres finalmente habían encontrado el camino hacia el futuro que siempre había estado esperándolos. 2 meses después,
Santiago se encontró enfrentando el desafío más grande de su vida: integrar dos mundos completamente diferentes. Era una noche de diciembre, y estaba parado frente al espejo de su vestidor en Las Lomas, ajustándose la corbata para la cena anual de beneficencia del Colegio de Médicos. Esta vez, sin embargo, no iría solo. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó Camila desde la habitación principal, su voz cargada de ansiedad. Santiago salió del vestidor para encontrarla sentada en el borde de su cama king size, sosteniendo a Diego, quien ahora tenía 2 meses y medio y había crecido considerablemente. Camila llevaba un vestido negro elegante que Santiago había comprado para la ocasión, pero su lenguaje corporal mostraba lo incómoda que se sentía. «Camila, eres la madre de mi hijo y la mujer que amo. Por supuesto que quiero que vengas conmigo». Durante los últimos 2 meses habían estado navegando cuidadosamente por su nueva realidad. Camila y Diego se habían mudado a la casa de Santiago, pero había sido una transición complicada. La casa, con sus 3 pisos y decoración minimalista, se sentía más como un museo que como un hogar familiar. Camila extrañaba su pequeño departamento en Coyoacán, donde todo tenía historia y personalidad. Es solo que... Camila se detuvo, mirando a Diego, que jugaba con sus pequeños puños. «Tu mundo es tan diferente, Santiago. Esta tarde vino tu asistente a traerme el vestido y me trató como si fuera una de tus, ya sabes, una de las mujeres con las que solías salir». Santiago se acercó y se sentó junto a ella en la cama, tomando su mano libre. «¿Qué te dijo Patricia exactamente? No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me explicó el protocolo para eventos de beneficencia, quién era importante saludar, de qué temas hablar y cuáles evitar. Me hizo sentir como si fuera una actriz preparándose para un papel». Santiago suspiró profundamente. Durante los últimos 2 meses, había notado cómo algunos miembros de su círculo social habían reaccionado a su nueva situación. Algunos con curiosidad genuina, otros con chismes mal disimulados sobre el doctor millonario y su maestra. «¿Sabes qué?», dijo Santiago poniéndose de pie repentinamente. «No vamos». «¿Qué? No vamos a la cena. Vamos a hacer algo mejor». Santiago se quitó la corbata y comenzó a desabotonarse la camisa, mientras Camila lo miraba confundida. «Santiago, es una cena importante para tu carrera. El doctor Hernández me dijo que ibas a recibir un reconocimiento. Los reconocimientos pueden esperar. Nuestra familia no». 20 minutos después, los 3 estaban en el auto de Santiago, pero en lugar de dirigirse hacia el hotel de lujo en Polanco, donde se realizaba la cena, se dirigían hacia el centro de Coyoacán. Santiago había cambiado su traje por jeans y una camisa casual, y Camila llevaba un vestido cómodo que había traído de su antigua casa. «¿A dónde vamos?», preguntó Camila, mientras Diego dormía en su asiento de bebé. «Al lugar donde deberíamos haber tenido nuestra primera cita real hace años», respondió Santiago con una sonrisa. Llegaron a la Plaza Hidalgo en Coyoacán, justo cuando los músicos callejeros comenzaban su presentación nocturna. El aire olía a elotes asados y churros, y las luces navideñas que decoraban los árboles creaban una atmósfera mágica. Santiago compró tacos de un puesto ambulante. Camila consiguió café de olla de su vendedor favorito y se sentaron en una de las bancas de la plaza, con Diego durmiendo tranquilamente entre ellos. «Esto es perfecto», murmuró Camila, recostando su cabeza en el hombro de Santiago. «¿Sabes qué me di cuenta estos 2 meses?», preguntó Santiago, ajustando la manta que cubría a Diego. «¿Qué? Que todo mi éxito, mi casa, mis autos, mis reconocimientos, nada de eso me hacía realmente feliz. Era exitoso, pero estaba vacío». Camila levantó la cabeza para mirarlo. «Pero ahora, sentado aquí contigo y con Diego, comiendo tacos de un puesto ambulante, me siento más completo de lo que me he sentido jamás». «Santiago», dijo Camila suavemente, «no tienes que renunciar a tu mundo por nosotros». «No estoy renunciando a nada», respondió él, besando su frente. «Estoy eligiendo lo que realmente importa». Un grupo de mariachis se acercó a su banca, y cuando Santiago les pidió que tocaran La Llorona, Camila comenzó a llorar silenciosamente. «¿Qué pasa?», preguntó él preocupado. «Es que durante todos estos años soñé con un momento así, contigo, con una familia, pero siempre pensé que era imposible.
y ahora está pasando de verdad. Santiago la abrazó más fuerte, respirando el aroma de su cabello que ahora conocía tan bien como el suyo propio. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana?, le susurró al oído. ¿Qué? Vamos a buscar una casa nueva, una casa que sea nuestra, no mía, en Coyoacán, cerca de tus lugares favoritos, pero lo suficientemente grande para Diego y para los hermanos que espero que tenga. Camila se separó para mirarlo a los ojos, sorprendida. ¿Hermanos? Bueno, dijo Santiago sonriendo, primero tenemos que casarnos. ¿Qué dices, Camila Rivera? ¿Te casarías conmigo? Oficialmente esta vez. 6 meses después, en un jardín lleno de gardenias y jacarandas, en una casa colonial restaurada en el corazón de Coyoacán, Santiago Mendoza se encontró viviendo la vida que nunca supo que quería. Era una mañana de sábado en junio, y estaba sentado en el patio trasero de su nueva casa, viendo a Diego, ahora de 8 meses, intentar gatear sobre una manta extendida en el césped. ¿Ya se movió?, preguntó Camila saliendo de la cocina con 2 tazas de café, ahora mostrando las primeras semanas de su segundo embarazo. Casi, respondió Santiago, extendiendo los brazos hacia Diego para motivarlo. Vamos, campeón, sabes que puedes hacerlo. Diego, como respuesta, se sentó y aplaudió, haciendo reír a sus padres. Tenía el cabello negro y rizado de Santiago, pero había heredado la sonrisa traviesa de Camila. El doctor García dice que es completamente normal que algunos bebés se tomen su tiempo para gatear, comentó Camila sentándose en el pasto junto a Santiago. No estoy preocupado, respondió Santiago, aunque había estado leyendo obsesivamente sobre desarrollo infantil. Es perfecto tal como es. Su nueva casa era el compromiso perfecto entre sus 2 mundos. Había mantenido su práctica médica, pero ahora trabajaba 4 días a la semana en lugar de 7, dedicando más tiempo a su familia. La casa tenía el encanto colonial que Camila amaba, pero con las comodidades modernas que Santiago consideraba esenciales. Habían convertido el estudio en una biblioteca donde Camila había retomado sus estudios de pedagogía, mientras que Santiago había instalado una pequeña clínica en una de las habitaciones para emergencias familiares. ¿Ya decidiste sobre la propuesta del Hospital de la Mujer?, preguntó Camila, refiriéndose a una oferta que Santiago había recibido para dirigir un programa de maternidad gratuita para madres de bajos recursos. Estoy inclinándome a aceptarla, respondió él, levantando a Diego en sus brazos cuando el bebé comenzó a quejarse. Sería una manera de devolver algo a la comunidad, y además me recordaría todos los días lo afortunado que soy. Camila sonrió poniendo una mano protectora sobre su vientre que apenas comenzaba a crecer. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. ¿De haber cambiado tu estilo de vida? ¿De haber dejado las cenas de sociedad? Santiago la interrumpió con un beso suave. ¿Estás loca? Camila, antes de ustedes, yo tenía éxito pero no tenía vida. Tenía dinero pero no tenía amor. Tenía reconocimiento pero no tenía propósito real. Se puso de pie con Diego en brazos, quien había comenzado a balbucear papá recientemente, aunque probablemente sin entender completamente lo que significaba. Ahora tengo todo lo que realmente importa. Una esposa que me desafía intelectualmente y me ama incondicionalmente. Un hijo que me ha enseñado qué significa el amor verdadero. Y otro bebé en camino que completará nuestra familia perfecta. ¿Perfecta?, preguntó Camila riéndose. Diego se despierta cada 3 horas. La casa siempre está desordenada. Ganamos menos de la mitad de lo que ganabas antes y yo tengo náuseas matutinas terribles. Perfectamente imperfecta, corrigió Santiago, sentándose nuevamente y pasando su brazo libre alrededor de Camila, y no cambiaría ni un solo detalle. Diego eligió ese momento para decir claramente «mamá», estirando sus bracitos hacia Camila. Cuando ella lo tomó, el bebé inmediatamente se acurrucó contra su pecho, y Santiago sintió esa oleada de amor y protección que había aprendido a asociar con su nueva vida. ¿Sabes qué me dijo mi mamá ayer cuando la llamé?, preguntó Santiago. ¿Qué? Que nunca me había visto tan feliz, que durante todos mis años de éxito profesional siempre había algo vacío en mis ojos, pero que ahora brillo de una manera diferente. Camila recostó su cabeza en el hombro de Santiago, mientras Diego jugaba con un sonajero de colores. Yo siento lo mismo. Durante años pensé que había arruinado mi vida cuando dejé la medicina,
pero ahora me doy cuenta de que todo me llevó exactamente donde tenía que estar. Contigo, murmuró Santiago. Con nuestra familia, corrigió ella. Mientras el sol de la mañana filtraba a través de las hojas de jacaranda, pintando sombras moradas en el patio de su nueva casa, Santiago Mendoza se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que todos sus logros profesionales juntos. Había encontrado su hogar. Diego se quedó dormido en brazos de Camila y Santiago cerró los ojos, escuchando los sonidos de su nueva vida. El tráfico distante de Coyoacán, los pájaros en su jardín, la respiración suave de su hijo y el latido del corazón de la mujer que amaba. Era perfecto en su imperfección y era completamente suyo. Meses atrás, cuando había visto por primera vez el rostro de Diego y se había quedado helado por el parecido, jamás habría imaginado que ese momento de shock se convertiría en el inicio de la vida que siempre había estado destinado a vivir. Una vida donde el amor era más importante que el éxito, donde la familia era más valiosa que el reconocimiento y donde cada día traía nuevas razones para estar agradecido. Santiago Mendoza, el médico millonario, había encontrado finalmente la riqueza verdadera, el amor de su familia.